tenemos el libro con nosotros, pues si nos puedes contar un poco de qué trata, qué nos cuenta el autor. Bueno, Robinson Crusoe es una obra que yo creo que en España es muy desconocida, pero tiene una razón. O sea, Robinson Crusoe es una obra profundamente espiritual, es una obra muy religiosa. El 80% del libro son reflexiones acerca de Dios y acerca del sentido de la vida. Lo que pasa es que a España esto no ha llegado, no la conocemos bien, porque hemos vivido siempre de una traducción, la que hizo Julio Cortázar, que era un gran artista, pero un hombre muy de izquierdas y muy ateo, que en la traducción que hizo de Robinson Crusoe, que es la que nosotros hemos manejado desde pequeñitos, lo que hizo fue expurgar absolutamente todo contenido religioso del libro, entonces lo redujo, pues como te digo, en un 60-70%, o sea, ya con unas versiones muy reducidas de Robinson Crusoe. Desde hace relativamente poco tiempo, 8, 9, 10 años, tenemos acceso ya a ediciones completas del libro de Robinson Crusoe, con ese 80% que se nos había quitado, vuelto a añadir, y por tanto entendemos el libro tal cual fue concebido, y es un verdadero tratado espiritual. O sea, Robinson Crusoe es verdaderamente una especie del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl novelado. Es el por qué Dios ha permitido que a mí, una persona como yo, que soy Robinson Crusoe, en plena flor de la vida, con dinero, con recursos, ahora naufrague y me quede perdido en la isla, ¿no?, desierta. Y toda la reflexión teológica, en ese sentido, el por qué me quiere decir con esto, qué sentido le encuentro, es absolutamente maravilloso. También la aparición de Viernes, este salvaje que le salva de los caníbales, al que Robinson Crusoe se ve obligado a evangelizar. Entonces él quiere conocer cosas de Dios y Robinson tiene que hablarle de Dios porque piensa que es su deber evangelizarle, a todo un nivel muy moralista, muy protestante, ¿verdad? Pero en el fondo muy real, que obedece. Entonces este Viernes se convierte un poco en el salvaje interior de Robinson Crusoe, que es el que le cuestiona las verdades más profundas sobre el sentido del sufrimiento. O sea, el autor pone en boca de Viernes lo que en el fondo cada persona se pregunta acerca de Dios, es decir, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite, si es tan bueno, en el momento que Viernes le pregunta, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite los sufrimientos y tal? Entonces Robinson Crusoe se ve obligado a pensar sobre eso para contestarle, para evangelizarle. Es un diálogo delicioso, maravilloso, es una reflexión muy bonita y muy real acerca del sentido de la vida. Por eso me parecía que era una perfecta metáfora sobre la depresión. Además el autor, Daniel Defoe, lo escribe en un momento personal muy triste, cuando él estaba en el paro con un montón de hijos, había quedado sin trabajo, tal. Es el momento en el que escribe Robinson Crusoe, que bien pudiera ser, no lo sabemos, ¿verdad?, pero bien pudiera ser que el hombre estuviese atravesando su propia noche oscura, su propia depresión, y que por eso lo reflejase de esta manera metafórica. A nosotros nos sirve, nosotros nos entendemos mejor por medio de las narraciones y de las metáforas, muchas veces que por medio de la razón más científica, ¿no? Muchas veces cuando nos contamos una historia o leemos una historia, eso nos da la capacidad de comprender mejor lo que nos pasa.